Hola a todos. Bueno, como dice el título del video, voy a tratar de explicarles cómo traté de replicar lo que es la función dentro de Excel de previsión o de pronóstico. Lo que pasa es que dentro de esa función, por ejemplo, vamos al caso concreto. Nosotros tenemos un rango de datos, supongamos que sean ventas estos valores y en esta fecha, y queremos realizar una proyección. Nos aparece, contamos con esta herramienta y tenemos distintas opciones. Por ejemplo, cambiar la fecha, que no es por ahí lo más importante, que abarque más o menos periodos, un periodo de confianza, un intervalo de confianza, es decir, eh, que este punto va a aumentar o va a disminuir en el caso de que, por ejemplo, sean valores volátiles. En este caso, como es un patrón prácticamente matemático que cargué, no hay mucha diferencia entre la parte superior y la parte inferior que podría haber de un intervalo de confianza. En datos volátiles sería obviamente muchísimo más amplio eso y distinto. El tema de la estacionalidad, vemos que lo detecta automáticamente, y si no manualmente nosotros podemos ampliar, pero si obviamente no es una estacionalidad correcta, nos va a medir cualquier cosa y bueno, lo dejamos ahí automáticamente. Podemos incluir datos estadísticos y podemos, por ejemplo, otra cosa es que si tenemos celdas que están en cero, que haga una interpolación, es decir, que haga un promedio entre los valores para que no se corte la secuencia. Y bueno, ¿qué pasaría? Hacemos clic en crear y vemos este dibujo que nos mostraba previamente con los datos de acá, y aparte, bueno, los datos estadísticos que le solicité que me los agregue, que serían, la explicación sería la siguiente. En el caso de la herramienta de previsión de Excel, vemos que tenemos alfa, beta y gamma, que para los que ya conocen el tema se refiere a una atenuación de la previsibilidad, es decir, es un coeficiente de suavizado del promedio. También tenemos un coeficiente de suavizado de la tendencia y lo mismo con respecto a la estacionalidad. Pero en Excel no podemos cambiar nada, absolutamente nada, e incluso de la función de previsión, solamente presionar el botón continuar y nos arroja estos valores, y acá vemos la fórmula perfectamente, pero no sabemos qué pasa por dentro, qué es lo que hizo, qué funciones utilizó, qué funciones estadísticas, y no podemos modificar tampoco acá. Y estos son datos de medición, que en el caso de que yo pudiera manipular esto, tendría distintos niveles de errores, ya sean los relativos o los absolutos, y si yo quisiera, por ejemplo, disminuir los errores de estacionalidad, no lo puedo hacer. Bueno, en base a eso, entonces, hice una herramienta que la incorporé en el Excel App Impositivo, que vamos a pasar a verlo ahora, en donde vamos a poder manipular determinadas cosas como para obtener distintos resultados, y no solamente que me arroje esto, que estaría perfecto si todas las mediciones fueran con esta frecuencia, pero nosotros vamos a tener datos que representen ventas, stock, volatilidad de acciones, etcétera, etcétera, que yo voy a necesitar medirlo de distintas formas y hacer determinados retoques como estos, por ejemplo, distintas atenuaciones en distintos lugares, como para que me vaya dando otros resultados y que sean los reales. Bien, pasamos al Excel. Bien, nosotros nos logueamos, vamos a ir a la parte de ventas. Yo acá ya cargué previamente una factura por mes, cosa de que nos quede ya prácticamente solamente diciembre. Vamos a cargarlo, cliente número 1. Acá me indica que corresponde la factura 1. Y para los que no vieron los videos anteriores que tengo en YouTube, esta herramienta me va marcando que este cliente, por ejemplo, las últimas veces
mayormente compró en determinado punto de venta y correspondería, por ejemplo, el punto de venta 3 y en ese punto de venta la factura que sigue a continuación sería el 6. Contablemente el contador no va a recibir digamos, la información tan detallada, es decir, recibe las facturas o las descarga de internet y lo ideal es que mantenga una cierta organización y una prolijidad de manera de que se corresponda con esto, es decir, que todas las facturas que vaya teniendo sean correlativas y sea mucho más rápido trabajar. No sé si en el mundo real se da siempre así, pero es bueno que tengan todos los clientes un orden y ir marcándole esa cultura como para que ahorremos tiempo y en el caso nuestro, por ejemplo, si nos llega a faltar alguna factura de algún punto de venta o de alguna sucursal o hay algún duplicado, por ejemplo, si yo quiero colocar 3, 5, ya directamente me marca un error, acá no se lo ve, pero acá sí, comprobante duplicado y en tal fecha. Bueno, nada, eso solamente. Entonces acá tendría, si estadísticamente sigue comprando en el punto de venta 3, ya no tendría que estar haciendo más que cargar los siguientes datos que corresponden a la contabilidad y vamos a suponer que compramos por 2.000 pesos, mejor dicho, él no, el cliente le compró a nuestro cliente por 2.000 pesos al 21. Esto tendría que ser 2.420 y sería el último comprobante cargado para el periodo. Pasemos a la hoja de ingresos brutos y continuamos. Dentro de la hoja de ingresos brutos nosotros vamos a tener el resumen, todos los datos que, bueno, si vieron los videos van a encontrarle una explicación a cómo se va decantando la información de las ventas para hacer la liquidación de convenio multilateral y exportar directamente sin hacer nada los archivos XML para adjuntarlos en la página del Cifere Web. Bien, en esta parte esto corresponde a un resumen de convenio del formulario CM03 y yo lo utilicé como para hacer las proyecciones de las ventas. Acá tenemos las ventas, que el último comprobante cargado de manera global es este que hicimos recién. Y esto es lo que yo les decía con respecto a la herramienta de previsión. Yo acá puedo jugar con la atenuación de las distintas variables de alfa, beta y gamma, es decir, promedio, tendencia y estacionalidad, incluso sobre los datos ya concretos perdón, me agarró tos. Les decía, con respecto a los datos cargados y a los, digamos, sobre pronóstico. Es decir, que yo puedo atenuar digamos, las mediciones dentro de esta parte o hacerlo después, en el caso de que no sean representativos de la realidad. Otro punto que lo cambié y que tiene mucha preponderancia, mucha importancia dentro de la herramienta es esto, que por ejemplo yo puedo modificar el tema de la tendencia que tenga en cuenta todo el año, es decir, que toda la tendencia esté influida por el año o solamente sea representativo o más representativo el trimestre inicial o en su defecto el trimestre final en este caso. Por ahora está marcado por trimestre nada más, por eso está N minúscula en 4, estadísticamente el que ya más o menos tiene algo de experiencia sabe que, bueno, esto sería el periodo o T mayor, es, digamos, el periodo en 12 meses y los subperiodos estarían divididos en 4, es decir, que son 4 trimestres. Esto es lo que me marcaba de estacionalidad la herramienta de previsión y que me marcaba como 2, porque lo podía seccionar en 2 a cada una de las, digamos, de las frecuencias o los ciclos que se iban subiendo o bajando, pero
En este caso yo lo coloqué como 4, como trimestres, pero la idea también es modificarlo y llevarlo a que uno pueda elegir mensualmente, bimestralmente, semestralmente. Es decir, que nosotros podemos llegar a seleccionar los periodos subperiodos que yo quiera. No obstante, está la posibilidad y es algo que lo estoy analizando, ver cómo hacerlo para que sean variables. Es decir, yo puedo tener determinados ciclos que se cumplen mensualmente o bimestralmente, y hay otros periodos de estacionalidad, por ejemplo en verano o en invierno, en que durante a lo mejor 6 meses hay como una meseta o el ritmo es equivalente, por ejemplo, en todo un periodo a un ciclo mensual de otro sector del año. No sé si me explico, pero la idea es eso, de que no sea fijo, sino que las estacionalidades también puedan llegar a tener una cierta cuestión exponencial o logarítmica o como se quiera llamar, para que no sea tan lineal como está en este momento, que es muy importante en determinados puntos para analizar de una mejor manera. Bien, acá vemos esta parte en donde, como dijimos, como les dije, el tema de las atenuaciones y el tema de los errores estadísticos, que acá va a ir variando a medida que yo, por ejemplo, vaya cargando datos en la atenuación del promedio, en la atenuación de la tendencia o en la atenuación de la estacionalidad. Y ustedes vean cómo esto se modifica y ya no es tan fijo, sino que yo puedo ir marcando y viendo qué es más representativo de mi empresa o de mi cliente, y el punto de errores bajó a un 20%, es decir, la diferencia que hay entre términos absolutos y relativos. Recuerden que es una medición absoluta de diferencia de valores entre lo real y lo proyectado, es decir, es la desviación media absoluta. Se trata de bajarlo a cero, no sé si lo podríamos lograr, porque lo ideal es contar con una herramienta. Fíjense que ahí se apega más, pero sin embargo el total es como mayor, es un 26% en lugar de lo que teníamos recién. Ahí tal vez sería más representativo atenuar el promedio en un 20%, la tendencia en un 20% y la estacionalidad en un 40%. Como les decía, eso va a depender mucho del análisis que hagamos de manera particular. Y por ejemplo, si acá le cambio a 1, bueno, ahí no se nota mucho. Vamos a cambiarlo en color rojo. No se nota mucho, pero si yo le doy a determinados trimestres, ven, si yo tengo en cuenta el punto número 2, que el trimestre inicial es más representativo, se apega un poquito más tal vez que si yo pongo que es el final, aunque en términos de errores absolutos en la desviación es prácticamente el mismo. Pero ya por lo menos contamos con una herramienta que no contamos en la previsión de Excel, que es la manipulación de las distintas variables. Incluso tengo pensado ver cómo incorporarle otras variables, como por ejemplo que esta esta herramienta está midiendo todas las ventas en general, pero podríamos aplicarlo a distintos productos y cada producto va a tener un impacto distinto en la estacionalidad, digamos, de si es invierno, si es verano. No es lo mismo analizar chocolate que analizar tachos de helado. Si yo tengo, por ejemplo, una distribuidora y tengo distintos elementos que analizar, y por más que yo esté analizando pura y exclusivamente la parte de helados, yo voy a tener distintos comportamientos en las marcas y los productos, y yo voy a ver cuáles son los que voy a tener que ir descartando o desestimando en las futuras compras, y cuáles me van manteniendo una tendencia al alza en las ventas, aunque parezca que, como en este caso, que es uniforme, pero ahora vamos a analizar que no es tan uniforme, porque va a haber en el próximo año digamos, un aumento en la demanda de esto.
¿Y por qué se da? Si yo, bueno, dejara esto en cero, no, como vimos recién, a ver, vamos a 20, 20, 40 para acordarme. Si yo lo dejo así, voy a ver que si no hay una atenuación, se nota menos. Hay una tendencia al alza que parte acá en un pico máximo entre 3.500, 3.600 y llega en el otro año en 6.000. Parece poco, pero no, es prácticamente el doble. Y si yo coloco las atenuaciones para observarlo de una mejor manera, que era que teníamos de esta forma, también, y yo puedo ir jugando con distintos puntos y voy a ver qué pasó de 3.000 a 5.232 los distintos picos, y lo mismo la parte de los puntos más bajos de venta también fueron subiendo. Y en un principio no parece importante, pero sí es importante agregarle todas esas variables que nosotros podamos manipular dependiendo del producto y dependiendo del momento y de factores externos a la planilla que nosotros conozcamos y sepamos concretamente qué va a pasar, y tomar otro tipo de decisiones. En este caso, si tenemos un volumen de artículos enorme que analizar, no vamos a notar a lo mejor y vamos a ver que esto es, bueno, se va a mantener de esta forma y listo, pasemos al siguiente. Pero si analizamos y es un producto importante, vamos a notar que las partes de abajo son las que repercuten en esa subida, digamos, en esa tendencia hacia el alza del próximo año de prácticamente duplicar la demanda de este producto. Porque en estos puntos, aunque no parezcan, pero fíjense que pasó de 1100 a 1150, en el mes 7 tenemos, aunque no se lo vea, parece una sola línea, pero fíjense que son varios meses. Tenemos 1, 2, 3, 4, acá lo mismo, tenemos 1, 2, 3, y parece una sola línea, pero no, son varias líneas, y esto que estaba, digamos, por debajo de la demanda del promedio aumentó a este punto, y en este punto subieron, y vemos que del mes 10, el mes 11, el mes 12 se mantuvieron en este piso, distinto a los periodos anteriores. Y es lo que hace que la gráfica o la herramienta me muestre, hey, esto está por subir, o esto se va a disparar en cualquier momento y fíjate estos números. ¿Me explico? Es decir, lo que no parece, o que gráficamente o visualmente no lo interpretemos, pero con una proyección nos podemos dar cuenta de comportamientos que a lo mejor están como subyacentes, digamos. Numéricamente lo mismo, vamos a ver que es como que se mantienen los valores, pero si analizamos detalladamente vamos a ver que en los últimos trimestres no baja ninguno de 2000, de 1300, de 3000, distinto al primer trimestre que estábamos en 600 y 2500 era el máximo, y los pisos es como que pasaron a los pisos, los máximos de esta parte pasaron a ser los pisos de esta parte. Es importante una herramienta de este estilo para hacer análisis de cada uno de los puntos, como para planificar. No solamente a nivel impositivo, a nivel de stock, sirve como vieron a nivel de ventas, y bueno, una infinidad de aplicaciones que se le puede dar en la parte de valores, en la parte de recursos de activos de la empresa, y brindar un asesoramiento un poco más acertado y con herramientas mucho más sólidas, con análisis mucho más concretos, y no tanto a me parece o en el artículo de tal diario figura tal cosa, no, simplemente mostrando herramientas, digamos, estadísticas, y en base a los datos reales de una empresa nosotros podemos sacar conclusiones distintas y tomar decisiones en base a lo concreto, a lo real. Bueno, eso es todo, solamente quería mostrarles que voy a incorporar esa herramienta, y al margen de que por ahí tenga todavía ciertas
cuestiones que resolver cómo aplicarlas, pero es bueno saber que se puede desarrollar y que tiene, digamos, tiene una funcionalidad muy concreta y muy sólida. Bueno, hasta luego. Una cosita más me había olvidado de explicarle. En este punto de las atenuaciones de los promedios, para disminuir al mínimo el tema de la lectura del error, hay una herramienta que se llama Solver en Excel. Yo no la puedo utilizar porque me aparece un error, pero es una herramienta muy útil que minimiza y pega lo más que puede el tema de la proyección y los datos reales. Digamos, no significa que sea lo más representativo, pero si uno quiere que en principio los datos que ya están se apeguen a digamos, la proyección a los datos, la idea es utilizar una herramienta como eso, que creo que utiliza algo como una regla de 3 simple, o de 3 compuesta, perdón, de manera de que, o sigmoide, es una función sigmoide que baja al mínimo la diferencia, y acá tendríamos que tener un 0,01, un 0,1 como máximo, y es muy útil si la tienen habilitada y, digamos, adquieren este Excel, les va a servir de muchísimo para saber la combinación exacta de las distintas atenuaciones que tienen que tener. Si no, de lo contrario, bueno, es cuestión de ver a cada uno qué utilidad le puede llegar a servir. En este caso es venta. Bueno, hasta la próxima y espero que les haya gustado la herramienta, y a seguir puliéndola hasta dejarla en las mejores condiciones. Hasta luego.